Hay un hombre que ha sido 3 veces candidato presidencial. Bueno, hay 2, ¿verdad? Tanto Cuauhtémoc Cárdenas como el sueño dorado de Andrés Manuel. Nada más que Andrés Manuel le echa tanto guacamole a sus tacos, le pone tanto ardor a su pasión, y Cárdenas es más discreto, moderado, pues. Pues, ¿cómo andará Cuauhtémoc, que ya va 3 a la contienda? Y ahora, ¿cómo está? Le preguntan y responde, no, que no participará en la contienda. De manera independiente podría ir, ¿no? Pues mucha gente tiene fe en él. Cuenten conmigo, aunque últimamente me ha decepcionado, porque ha bajado los bonos que yo tenía en muy alto aprecio. Pero yo creo que él es el primero que está desilusionado de cómo se han manejado las cosas. Pues por eso, mira, quitarse de rémoras, hacer a un lado todos los estorbos y lanzarse como candidato independiente. Yo, ¿sabes cuál es el problema que veo? No tanto que no tenga la fortaleza o que pudiera arrasar gente, pero llegaría a la elección con 84 años. Sería el presidente, en todo caso, de ganar, y esto solamente una hipótesis, más grande al asumir el cargo de la presidencia, y si le va bien de salud y todo, estaría dejando la presidencia de cerca de 90 años. Yo no sé si pudiera echarse el tirito, además, para como es está la presión del poder, el gobierno, todo Mira, eso. A ver, ¿qué te preocupa? Porque pueden haber varios factores. La salud está a salvo, porque una vez presidente, todos los médicos y todos los recursos utilizables se pondrían en juego para mantenerle. Ahora hay en la medicina moderna cosas que reviven, que revitalizan, que atrasan la vejez y alargan el vigor de la juventud. ¿Ese sería problema? No, ahí sí estaría totalmente monitoreado las 24 horas, claro. Ahora, que podría tener. Es un hombre sensato. Mientras más maduro, más debe conocer al hombre. Yo creo que sí, o sea, creo que es un hombre de experiencia en todos los sentidos. Como dice, él ya fue 3 veces candidato, López Obrador iría por la tercera. Él ya fue 3 veces y además conoce lo que ha sido su propia izquierda que él construyó desde el 89 y cómo se ha dividido. O sea, yo creo que él sí podría aglutinar a la izquierda, pero yo insisto, a mí me parece que ya él mismo no aceptó por eso. O sea, quizá es demasiado ya una responsabilidad muy grande. Yo la edad la veo como una ventaja. Un hombre con esa edad ya no es el mismo de los... ¿Cuántos tiene Peña? ¿40 y qué? Sí, no, 47, ¿no? Sí. Ya pues 50, le da todo eso que da la edad, que es la sensatez, el pensar por los demás, el tratar de pensar en la posteridad, no en el presente. Él sí pensaría en el futuro, pero yo no le garantizo más que tu voto. Y eso sí tú vas a votar. Pero fíjate que se ampliarían las personas aspirantes a la presidencia, que ya ahorita son un montón, aumentaría ese montón. ¿Y quiénes saldrían ganando? Pues como siempre, divide y vencerá, lo hemos dicho aquí, el PRI. Claro, ese es el problema, que se divide entre tantas rebanadas el pastel. Pero no todos van a tener jalón. Sí, pero si la izquierda se divide en 3 partes equivalentes, pues queda como en 7º lugar, ¿no? No, pero así, bajita la mano, sería el del PRI. Uno del PAN, desde luego. Luego el de Morena, ahí ya tienes 3 que van a ir de cajón, pase lo que pase. Y el del PRD, 4. Independientemente de si hay otro independiente o de si por ahí. Y yo dudo que Morena y el PRD se alíen por todo lo que ha estado sucediendo. Entonces, cuando menos ya tienes 4. O sea, vas a repartir el pastel entre 4
el que va a ganar va a ser el PRI. Fíjate que Cárdenas, precisamente por esa sensatez y que conoce, yo creo que a fondo cómo está la situación del país, porque además fue gobernador de Michoacán, uno de los estados que también han sido más conflictivos. Y lo manejó. Pero fíjate, tal vez por toda esa sensatez ya no se echaría ese paquete, porque sabe de qué tamaño es el monstruo que tendría que cargar. Y a lo mejor ya dice, no, ¿sabes qué? Yo estoy consciente de que no puedo hacer las modificaciones que el país necesita. Yo ya dije que voy con él y le gritaría, ¡ay, riata! No te revientes, que es el último, perdón. La impunidad, dice Cuauhtémoc Cárdenas, la corrupción en grandes empresas y funcionarios ha causado una enorme irritación en el país. Eso estaría en su favor. No, permítame. Además de que se ha extendido el descuido en todas las áreas gubernamentales. Hay abandono, rezago y atraso en casi todo. Pues conoce los puntos más débiles y conoce los daños más graves. También en su área, señor. También en su proceder. También en su desarrollo. Yo no me acuerdo de una acción de Cuauhtémoc que yo haya dicho, de esas que te hacen parar de la silla y aplaudir. Déjame lo pienso. No. Yo recuerdo dos. Una vez le fueron a tirar unos cuerpos a Michoacán y protestó con una escandalera su derecho a que no fueran a repetir esas acciones. Otra, cuando llegó a Michoacán como gobernador, se dio cuenta de que los viernes, sábados y domingos le entraban al chupe con fe y cerró no solo cantinas, sino casinos y lugares donde había peleas de gallos y carreras de caballos. Y donde expoliaban a los trabajadores, ¿no? Sobre todo a los de menos ingresos. Pero lo mismo se hacía en Guanajuato, lo mismo se hacía en Zacatecas. Pero él puso el ejemplo. No, ya se hacía antes en otros lados. Pero yo creo que además es muy distinto haber gobernado el Michoacán en la época donde el PRI era monolítico. Y dejó a su hijo. Porque al final, o sea, todo funcionaba porque el PRI tenía el control de todo. Y él era del PRI. Y él era, claro. Sí. Yo creo que realmente donde a mí me parece que sí se le vio dotes de saber gobernar no enfrentó a la federación ni nada, fue cuando jefe de gobierno. A partir del 97 a él solo le tocaron 3 años y creo que en los 3 años del 97 al 2000 sí logró darle un giro a lo que era el gobierno en la Ciudad de México. Que después se fue trastocando por otras circunstancias, pero yo creo que esos 3 años sí fueron definitivos porque era la primera vez que un gobierno de oposición tendría la Ciudad de México y además un partido distinto de la presidencia, porque siempre era el regente. El último regente había sido Óscar Espinosa Villarreal y él creo que lo hizo muy bien esos 3 años, Cárdenas. Se manchó con el metro. Bueno, se quedó la mancha del metro, que le metieron mano y no lo arreglaron. El coche de su mamá, que mandó localizar hasta con submarinos, creo que mandó traer para que lo buscaran por las alcantarillas. Bueno, eso es lógico. Y luego con Rosario. Del centro, Daniel Cuevas González, 63 años. Héctor, no digas tonterías con respecto a Cuauhtémoc Cárdenas, porque este señor no peleó la presidencia cuando la ganó, al contrario de López Obrador, que sí ha peleado y sigue denunciando que le robaron en 2006 y 2012. Sí, pero hubo una razón y él la dio a conocer. No, claro, yo creo que si algo mostró él fue, a pesar de que evidentemente tenía elementos para quizá enardecer y asusar a la población a una movilización más grande, él decidió el camino de las instituciones y dijo, vamos a hacer un partido. Y no se lanzó a fomentar la violencia ni nada por el estilo. Yo creo que ese es un momento muy importante y que poco se le reconoce a Cárdenas, porque Cárdenas sí pudo haber asusado
en ese momento de enardecimiento tan grande que fue la elección del 88, sí pudo haber, yo no creo un movimiento revolucionario, pero sí pudo haber puesto de cabeza al país, perdón. Pero es que no ganó. Esa es la razón. No ganó. Bueno, es que no se concretó. Exacto. Él no tuvo en la mano la prueba de que ganó y por eso no se pudo ir a que corriera la sangre por algo que no le constaba. Él no opinaba así. Él opinaba que sí había ganado. Sí, claro. Y mostraba evidencia a la prensa internacional cada vez que lo entrevistaban. Pero sí, la oferta que le hizo Salinas fue que le iban a permitir constituir un partido. Esto empezó a funcionar y empezó a ser obstaculizado por el propio Salinas. Llegó a tal grado que se veía que no se lo iban a conceder porque no reconocían sus asambleas regionales. Entonces, ante esto, el quien le cede el registro es el partido de Berto Castillo, el Partido Socialista Mexicano, el PSD. Entonces se constituye ya con ese registro un gran partido que es el que prácticamente subsiste, pero tiene mal inicio porque es el que se tiene que enfrentar con el jefe Diego y con Cedillo y pues queda en tercer lugar. No hay ni nada que discutir. Hace 3 años, en una reunión con él y unos de los fundadores del partido, alguien les reclamó por qué no defendieron su triunfo, por qué no se fueron, por qué no defendieron al país. Y dijo él, no ganamos, no teníamos con qué. Ganamos aquí, ganamos el centro, pero no ganamos el norte, no ganamos algunos estados. Mira, yo creo que esa elección, junto con la del 2006, ni López Obrador ni Cárdenas pueden demostrar que ganaron. O sea, finalmente fue una competencia muy reñida y lo que podían haber dicho, como lo dijo Cárdenas en su momento, es que había posibilidades de que ganaran, pero nunca, después de que se quemaron los paquetes y todo, nunca se va a poder comprobar si sí iba a ganar. En el momento en que se cae el sistema ese día de julio del 88, iba con muy buenos números en regiones muy cardenistas, que era Guerrero, que me parece que era Oaxaca, o sea, en lugares donde podía ganar fácilmente, pero nunca vamos a saber si en el resto del país, como sucede en el norte y otras, iba a ganar. Por eso tampoco tienes como los elementos. Igual que en el 2006, López Obrador puede decir que ganó, y la ventaja de 250,000 votos sí te permite quizá especular más, pero tampoco hay los elementos suficientes para decir que ganaron y que le quitaron, o que si el algoritmo, o que si le borraron o apagaron la computadora y la volvieron a prender. Son misterios sin resolver. ¿Quién organizaba? Además, ahora ¿quién tenía la sartén por el mango? En el 88, Bartlett, que todavía se califica, las elecciones las calificaba el Poder Ejecutivo. Sí. Era juez y parte.